I's a mugging boom. We's a mugging boom. I's a mugging boom. El aislamiento es ese callejón sin salida al que son empujados los hombres cuando es destruida la esfera política de sus vidas, donde actúan juntamente en la prosecución de un interés común. Solo cuando es destruida la más elemental forma de creatividad humana, que es la capacidad de añadir algo propio al mundo, el aislamiento se torna inmediatamente insoportable. Bajo semejantes condiciones, solo queda el puro esfuerzo del trabajo, que es el esfuerzo por mantenernos vivos, y se halla rota la relación con el mundo como artificio humano. Hannah Arendt. Bienvenidos una vez más a esta charla de Vital Sport y gracias por darle clic al enlace. El día de hoy nos acompaña una vez más Emanuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas con este encierro? Muy bien, muy bien. Hola a todos, tratando de sobrellevar este enclaustramiento, pero fuera de ahí, todo muy bien, gracias. Y me es muy grato presentarles a una persona muy especial, amigo mío ya de algunos años, compañero de estudio, de trabajo. Su nombre es Alejandro Murat López, licenciado en Psicología del Deporte, entrenador deportivo, visor de fútbol y actualmente se encuentra trabajando para la Federación Mexicana de Fútbol. Bienvenido, Alex, y gracias por hacer posible esta charla. ¿Qué tal a todos? Los saludo, los que nos escuchan desde casa, esforzándose para no perder la cordura como todos los demás en esta cuarentena. Bueno, y pues es un placer estar con ustedes que nos escuchan. Pues la idea de esta plática, de este podcast, es hacer un camino reflexivo de la situación actual y el venidero, y sobre todo cómo podemos actuar desde la rama de estos especialistas que tenemos y su punto de vista. Sin duda, la pandemia nos pone delante de nosotros mismos, y con ello me refiero a que tal vez muchos de nosotros vivíamos una vida muy revolucionada, no pasábamos tiempo en casa, cada quien realizando sus actividades de trabajo, y no conocíamos realmente quiénes éramos ni quién vivía en esa familia. A menudo ya nos conocemos cada esquina de la casa, empezamos a conocer realmente a nuestra familia, quiénes somos. Esta pandemia ha traído ese cambio consigo. Asimismo, vemos muchas noticias, hay demasiada información la que transcurre día a día. A menudo vemos escenas terroríficas, contamos enfermos, muertes y cifras alarmantes. Es decir, esta pandemia pone a nuestra sociedad un modelo de juicio. Sí, claro, sin duda todo este proceso que estamos viviendo actualmente es un cambio radical en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? De nuestra cotidianidad, tanto de cuestiones que solíamos hacer hasta cosas que queríamos realizar, ¿no? Que teníamos planeadas a un futuro y que nos hemos visto limitados por este golpe de que se ha detenido las cosas. Entonces, sí, sin duda es un cambio radical y que nos va a ir limitando tal vez, ¿no? Puesto que podemos ir deteriorando ciertas capacidades, habilidades que teníamos. Hay diferentes aristas de las cuales podemos analizar todos los cambios que conlleva todo este fenómeno. Sí, a ver, yo igual pienso que claro que ninguno de nosotros estaba preparado para algo así, a todos nos agarró de sorpresa. Y sí es importante pensar que sea lo que sea el tiempo que nos lleve estabilizar otra vez nuestras vidas a como eran cotidianas, entre comillas, pues va a pasar, ¿no? En algún momento. Entonces no hay que ver esto como un cambio del cual ya define nuestro nuevo estilo de vida porque es algo pasajero al final, ¿no? Entonces yo creo que ahorita lo mejor es ocuparse, no preocuparse y pensar en eso, que esto es pasajero. Sí, pues claro, tomando, haciendo énfasis en eso que menciona Alex, no verlo como un cambio, como si fuera algo negativo, puesto que es claro que estamos en constante cambio a lo largo de todo el tiempo, es decir, no podría existir un tiempo si no hay un cambio, incluso no puede haber este llamado shock, ¿no? Que le llaman, es decir, todo el giro que se da a lo largo de las civilizaciones
y de la sociedad, pero por fenómenos externos a la civilización o a la sociedad, o por internos, es decir, que ellos los hayan provocado o que sea algo como esto, ¿no? Una cuestión biológica. Pero sí, totalmente de acuerdo. Claro, y es que sin duda, como ustedes bien lo comentan, es una situación nueva a la cual no estábamos preparados. Y es que hablamos de una pandemia, por lo tanto es a nivel global. Todo el sistema está en tela de juicio, de forma inequívoca e inolvidable. Y digo inolvidable porque esta situación en la cual nos encontramos sin duda va a pasar a la historia. El día de mañana esta situación va a estar escrita. Me gustaría cuestionar a nuestra audiencia, ¿cómo ustedes creen que serán esos relatos futuros de esta época? Sin duda, esos relatos van a tener que ver mucho con las decisiones que nosotros podamos tomar. ¿Y qué podemos hacer? Como bien lo comentabas tú, Alex. Estoy convencido de que hay que crear soluciones. Y estoy hablando ante la necesidad de tener salud, decisiones para tener una salud física, salud nutricional y sobre todo una salud mental, que bien ustedes el día de hoy están aquí para podernos orientar más en este aspecto de una salud mental. Así es, yo escuché el podcast pasado, claro que no me lo iba a perder, y me interesó mucho una palabra, un término que estaban utilizando, paz espiritual. Eso es totalmente acertado. O sea, todo el ser humano tiene ciertas necesidades, eso lo sabemos, y parte de esas necesidades es estar en un equilibrio entre lo que pensamos, lo que decimos y cómo actuamos. Eso es parte de la salud mental. Y como bien dices, hay personas que, por ejemplo, en el deporte, ¿no? Para uno es una obviedad que un atleta, un deportista, entrene y se prepare físicamente por una competencia. Pero, ¿qué hay detrás de esa toma de decisiones de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cómo es que funciona la motricidad, las órdenes que manda el cerebro al cuerpo? Bueno, eso es parte de la psicología, ¿no? Psicología no es solamente cuestión emocional, sino también cómo lo que hacemos lo realiza el cerebro, cómo lo que pensamos repercute en cómo actuamos, y cómo actuamos también repercute en cómo nos vamos a sentir y cómo vamos a pensar. Entonces, en ese sentido, no solamente vamos a hablar de que si estamos bien en la cabeza, vamos a estar bien en todo lo que hagamos, ¿no? Sí y no, porque también pasa de forma contraria. Si a nosotros nos pasa algo físicamente, eso nos va a repercutir en la mente. Entonces, es un conjunto de todas estas áreas de la persona. Sin duda, para nosotros una salud mental llevaría un apego seguro. Es decir, la capacidad de que el individuo de que las personas puedan generar un apego en relación íntima, pero en la cuestión de que sea segura es que puedan confiar y que puedan relacionarse de una manera óptima para un crecimiento colectivo. No obstante, también es generar una autonomía. La autonomía, pues en sí sería la capacidad de que la persona pueda realizar prácticamente todas las actividades que le conllevan a su cotidianidad, ¿no? La dirección de su vida, por así decirlo. También podría estar una identidad integrada, que la persona ya tenga una identidad establecida de lo que quiere, cuáles son sus metas, sus objetivos, si dice, sí, yo sí quiero esto y yo no quiero esto. Y sobre todo esto lleva a que la persona tenga una resiliencia de que pueda afrontar los diferentes problemas, los obstáculos, ¿no? Como en este caso, que es el COVID, esa capacidad de sobrellevar, ¿no? Todas estas experiencias traumáticas, de estrés, cómo controlamos todo eso. Incluso tener una flexibilidad en cuanto a las defensas. Pues nosotros trabajamos mucho con esta variedad, ¿no? De mecanismos de defensa psíquicos, que mucha gente lo habrá escuchado, aunque realmente sí son cuestiones internas, que son procesos que pasan en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Pues vale, para mí sería todas esas cuestiones de salud mental, ¿no? Social, incluso física, cualquier cosa que te permita estar en funcionamiento, adaptado a las situaciones nuevas y claro, ¿no? Que lo que conlleva toda la salud médica. Como tú bien comentas, hay que tener ese equilibrio y en algún otro momento en el podcast pasado yo comentaba la parte de un equilibrio espiritual y que como bien mencionaba Alex hace un momento, todo lo que hagamos va a repercutir
Y sí, porque a fin de cuentas estamos viviendo hoy día una crisis sanitaria que desencadena una crisis en el modelo económico y a su vez humanitario. Y al decir humanitario me refiero también al estilo de vida, y en el estilo de vida es totalmente lo que hemos dejado de hacer y estamos haciendo para afrontar esta situación. En este entendido, desde mi experiencia personal y lo que he vivido con mi familia, con gente que conozco, con lo que me ha permitido ver las redes sociales, sin duda tenemos mucha incertidumbre del qué pasará, porque o no, hoy vemos en las noticias que países desarrollados, la enfermedad sin duda está dejando rastro, y no quiero ser alarmista, pero en México y toda Latinoamérica se avecina una oleada más fuerte. Todo este pánico, pavor, horror que tenemos, ¿cómo podemos controlarlo? ¿Cómo podemos encontrar este equilibrio que ustedes tanto mencionan? Y es que lo personal escucho, no tengas miedo, y a personas tratando de calmar a la gente, pero ¿cómo no tener miedo? Ahora mismo familias confinadas dentro de casa, gente que tiene un trabajo seguro, y digo seguro entre comillas, porque muchos ese trabajo ya no lo tienen, o los que sí están trabajando desde casa en el famoso home office. La casa se vuelve un espacio más problemático, sin duda, más complejo, porque no estamos acostumbrados a esta cosa nueva. Y sin duda las familias más vulnerables que no saben si el día de mañana o la próxima semana tendrán que comer. Creo que esta situación en la que nos tocó vivir sin duda es muy dura. Respecto a eso, ¿no? Antes, ¿cuál era el principal miedo que se tenía? Lo desconocido, ¿no? Ahora creo que Claro. justo es lo que está ocurriendo. Lo mencionaban en el podcast pasado. Pensar mucho en el pasado te genera depresión. Pensar mucho en el futuro te genera ansiedad. Entonces, sí hay que definir que en esa etapa que estamos viviendo, más que miedo, yo creo que se genera más ansiedad, ¿no? Por lo mismo de la situación laboral. Hay personas quienes no pudieron conservar sus trabajos, hay otros quienes sí bajo ciertas limitantes, etcétera. Hay infinidad de eventos que están ocurriendo paralelos al virus que nos están impidiendo llevar una vida cotidiana, ¿no? Fuera de que no podamos salir físicamente, están ocurriendo más cosas, por lo menos desde el punto de vista de la psicología. Lo dice así tal cual teóricamente, ¿no? Si nosotros pensamos mucho en el futuro, nos va a generar más ansiedad. Entonces, si nosotros pensamos, ok, esto va a acabar tal fecha de tal mes, y nos levantamos esas expectativas pensando que así todo va a cambiar y todo va a volver a la normalidad, pues no, ahí nos estamos haciendo ideas de información que vemos que ni siquiera sabemos si es cierta o no es cierta, ¿no? Desgraciadamente, igual en México es uno de los países donde más circulan fake news, así que hay que tener mucho cuidado más en nuestro caso, ya que no hay que creer todo lo que nos veamos, hay que cerciorarse que la información que estemos recibiendo sea verídica, de fuentes confiables, porque eso solamente va a estimular nuestro sentido de alerta y nuestra preocupación por todo lo que está ocurriendo. Retomando lo que mencionabas con la ansiedad, justamente en la cuestión clínica de la psicología, los trastornos de ansiedad se caracterizan por síntomas como el miedo. Pero, como bien mencionabas, ¿no? El miedo, ¿qué es el miedo, no? El miedo, bien se puede definir como una emoción, pero más que nada pues es una emoción, muy instintiva. Es decir, a lo largo de nuestra evolución hemos tenido miedo, e incluso nos ha ayudado a sobrevivir. Es decir, el miedo nos preparaba para correr, pelear, ponernos en activación, por así decirlo. Porque incluso esta sensación de angustia que es el miedo, esta puede ser provocada por la presencia de un peligro que sea real, o bien incluso que sea imaginario. O sea, la magnitud de este miedo puede llegar a ser irracional, tanto como real. Entonces, este miedo igual, cuando tenemos un evento como estos, pues claramente nos va a generar esta desconfianza más impulsiva, ¿no? Que incluso ya alguna patología podrían ser los miedos irracionales, es decir, miedo a lo que no existe, a lo que no está.
Porque es una respuesta normal, ¿no? Nosotros nos anticipamos para no obtener un resultado negativo sobre las situaciones que vivimos, es decir, para tener una sobreactividad de adaptación al entorno. Entonces, si nosotros tenemos un miedo sostenido, claramente vamos a generar una disfunción o una patología incluso, ¿no? Mental, hablando en términos meramente clínicos. Claro, y a mí me gustaría mencionar que no toda la gente que tiene el virus muere. Mucha gente que lo tiene sobrevive y no quiero decir que la pase bien, pero sobrevive ante esta enfermedad y sobrevive sobre todo por tener buenas condiciones de salud. Por eso es indispensable tener una buena salud, aumentar los factores de salud nutricional, física, que hablamos a grandes rasgos en el podcast pasado, y sin duda una salud mental. Por eso yo les cuestiono a ustedes que nos orienten hacia qué podemos hacer en este rubro y cuáles recomendaciones nos pueden dar ustedes para fortalecer esta salud mental. Bueno, las que yo les voy a recomendar, pues es el fin de, más que nada, forcejear una respuesta a todas estas cuestiones de la manera de la que mejor sabemos, ¿no? Como seres humanos, adaptarnos y proseguir y crear. Pero bueno, el primero que recomiendo es el control de pensamientos irracionales, entendiendo los pensamientos irracionales como esas ideas generalmente de índole negativa. Es decir, no basta en la realidad para que tú adquieras esos matices dramáticos, ¿no? Exagerados, porque estos pensamientos irracionales provocan un malestar pues enorme en la persona que los tiene. Entonces, ¿cómo hacer primero una detección de pensamientos irracionales y una detección para poder ya empezar a trabajar? Por ejemplo, yo puse unos ejemplos aquí. Un pensamiento a ser automático no se genera de forma voluntaria. Existen pensamientos que no los formas voluntariamente, es decir, que te invaden, te empiezan a rumiar en toda tu mente. Entonces, cuando tú detectas que no es de forma voluntaria, empiezas a detectar que estás teniendo uno de estos tipos de pensamientos. El ser infundados, es decir, que no correspondan con la realidad, algo que sea tal vez que lo puedas observar a simple vista o lo puedas percibir. Y el otro es el ser estresantes, porque aquí es donde les digo que provoca una respuesta emocional negativa. Entonces, algunos ejemplos de pensamientos irracionales relacionados con el COVID-19 podrían ser como voy a morir, soy más débil que los demás y no lo voy a superar, mi caso será más grave que el del resto, me ingresarán a la UCI, ¿no? La unidad de cuidados intensivos, las presiones médicas no son de fiar, ¿no? Todo este tipo de pensamiento son ejemplos de pensamientos irracionales. Entonces, ¿cuáles son las técnicas de afrontar estos pensamientos irracionales? Una de las técnicas es el stop thinking, que es cuando detectas un pensamiento de estos y comienzas a secuenciarlos, a sentirte mal, tú debes exclamar alto, alto, pero en voz alta, ¿no? Con el habla, no solo que se quede en tu habla interna. Porque después de que tú cortas esta línea de pensamientos, subyacendo, ¿no? Todo el carácter que te puede reconfortar para que te adaptes. Por ejemplo, he de seguir las precipitaciones médicas. O incluso otra técnica mucho más funcional, que nos sale por excelencia más correcta, es la técnica de racionalización. Si nosotros aplicamos esta racionalización para estos pensamientos, es con el proceso del pensamiento analítico. Es decir, tomando de la idea y así para que puedas tú delimitar qué cosa es verdad y qué cosa no es verdad, cuál puede ser posible, cuál no, ¿ok? La segunda recomendación es la gestión de las emociones negativas. Generalmente las emociones son un mecanismo, un proceso natural del ser humano. Las 5 emociones que más se pueden generar a causa de todo este fenómeno que estamos viviendo es el estado de ánimo decaído, es decir, que estés como que cabizbajo, triste, afligido, sin que necesariamente llegues a generar una depresión clínicamente significativa o que sea diagnosticable, simplemente es el hecho de estar bajo de ánimo. La segunda es la ansiedad, como bien lo mencionaba Alex. La ansiedad es más vista como un estado de tensión elevada, como que te sientas muy tenso, ¿no? Que tengas preocupaciones excesivas y constantes, nerviosismo. De igual manera no hace referencia al trastorno de ansiedad. El tercero pues es la irritabilidad. Cuando tú te empiezas a llegar a sentir así como hostil, ¿no?
incluso apático, poco receptivo hacia la crítica, es decir, hacia cuando tú estás hablando con alguien, y que incluso te es difícil, ¿no?, consolar y que te consuelen. La cuarta emoción es el aplaneamiento, que es el rango limitado de expresión emocional. Es decir, no respondes adecuadamente a los estímulos de las situaciones, ¿no?, que te vivan, ¿no? Bueno, por último es el enfado. Pues claramente, ¿no? Lo que mencionaba al principio del podcast, que al no poder hacer cosas que teníamos planeadas hacer, que queríamos hacer, o el que ya te estés estresando de que no puedes salir, al menos que sea, o que tengas miedo, ¿no? Pues te va a generar pues, como reacciones de rabiosas y exageradas ante esta situación, como que estés de malas, enojado. Es decir, todo lo que mencionaba, ¿no? Pensamientos irracionales, negativos, aquí serían emociones negativas. Es decir, tú la situación, todo lo vas a valorar negativamente, vas a empezar a generalizar todos los eventos. Entonces, ¿cuáles son las técnicas de afrontamiento de las emociones negativas? Aquí incluso puse la primera, la que mencionaban sobre la cuestión de la paz espiritual, porque esta es una de las con mayor resultado para todas estas emociones negativas. Es la técnica de respiración controlada. Al controlar tu respiración de forma consciente, te va a ayudar a tomar el control sobre esas emociones. Puedo dar un ejemplo, porque esto igual se debe adaptar, que ya posteriormente Marco nos va a hablar de la adaptación de meditación, de ejercicio a la persona, pero es algo simple. Vamos a empezar con inhala con lentitud y elevando el pecho mientras cuentas hasta 10. Mantén el aire en el interior de tus pulmones durante otros 10 segundos y exhala repitiendo otra vez la cuenta. Como pueden ver, es muy simple, un ejercicio muy simple que nos ayuda a bajar esos estados de estrés, de inicios de ansiedad, de relajar nuestro cuerpo. O sea, es sumamente fácil, pero que nos cuesta, ¿no? Que incluso alguna vez escuché a Marco que no todos sabemos respirar correctamente. Incluso, ¿no? Solo la respiración correcta la hacemos mientras dormimos, y hasta eso en algunos casos. Y la segunda técnica que va relacionada es la técnica de la meditación. Esta es otra forma de enfrentarte a estas emociones negativas. Usando la meditación, pues creo que todos la conocen, pero para los más despistados es la realización de estas respiraciones que ya mencionaba, igual controladas, para empezar a relajar el cuerpo, ¿no? Igual puedes empezar a evocar imágenes placenteras y tranquilizadoras, ¿no? Como una playa de arena templada, ¿no? Donde se oiga el rugir de las olas, o cualquier cosa que para ti sea tranquilizante, que tú generes esa imaginación de lugares tranquilizantes y relajantes para distanciarte, ¿no? Esto con el fin de distanciarte de la situación que estás viviendo. Incluso en YouTube les voy a recomendar un canal de Joan Sua, algo así, es de meditación, y pues ella hace videos en vivo de meditación, tiene meditación para la mañana, para la tarde, pero eso es una técnica súper funcional. Y por último, una técnica de uso de actividades placenteras. Esta es una forma simple y también muy efectiva de erradicar estas emociones negativas, pues prácticamente, ¿no? Como me lo dice, son la realización de estas actividades que incluso que son capaces de suscitar emociones positivas, todo lo contrario. Estas dependen, ¿no?, de tu preferencia personal, incluso desde lo más simple, desde jugar a videojuegos hasta leer tu novela favorita o ver una buena película, una buena serie. Claro, todo esto con los debidos momentos, porque no puedes pasar también todo el tiempo estando en algo. Generas eso que llaman, ¿no?, vicio, pero en sí estas actividades placenteras, si son en determinados tiempos específicos, justamente en el podcast hablábamos de eso, de generar un registro de las actividades que tú quieres hacer a lo largo del día, puesto que tú ya tienes más o menos contemplado cómo es tu rutina del día, más ahora que pues te la pasas todo el día en casa, al menos que tengas que salir por cosas necesarias, ir a tirar la basura, ir de compras, no sé, ir por el mandado, las verduras, las tortillas. Pues esas serían todas. Igual, si es que las personas llegan a tener insomnio episódico, es decir, esta cuestión de no poder dormir, de que tengas dificultad para iniciar el sueño, que tengas dificultad para mantener el sueño, que tengas despertares precoces, es decir, que te despiertes aproximadamente de 2 horas antes de haber cumplido, no sé, tus 6, 8, 7 horas, ¿no?, que duermes normalmente. Aquí algo que va relacionado incluso con el ejercicio para afrontar este insomnio son las técnicas de relajación muscular, que pues sin duda Marco nos podrá explicar mejor. Es un tanto simple, puedes hacerlo relajante mediante el uso de respiración controlada,
puedes seleccionar un músculo, por ejemplo el bíceps, no sé, se me ocurre, y empezar a tensionarlo con suavidad. Mantener la tensión durante 10 segundos, relajar el músculo y repites otra vez. O sea, como masajes, para que empieces a bajar tus niveles de activación, puedas conciliar el sueño. Y la otra pues es que todos tengamos una higiene de sueño, despertarse y acostarse a la misma hora, limitarse tiempos diarios en la cama, porque es necesario dormir de 7 a 8 horas, 5, dependiendo ya de tu organismo, eso depende mucho. Y reducir las comidas con efecto activador, ¿no? Muchos carbohidratos a la hora ya de dormir. Evitar largas siestas durante el día, esto porque ya vas a estar despierto más en la noche y no vas a poder dormir. También evitar actividades excitantes a la hora de acostarte, o sea, hacer ejercicio antes de irte a acostar no es tan recomendable para tomar el sueño, pero depende igual, como les menciono, si tú adaptas un entrenamiento personalizado, puedes incluso sí hacer estos ejercicios en la noche, pero va a depender mucho de tu organismo. Y por último, pues mantener condiciones ambientales en tu cuarto, donde duermas, pues que no haya mucha luz, por ejemplo, no haya muchos ruidos, incluso importa, ¿no? La dureza de la cama, pero en sí, estas son las técnicas que yo recomendaría para el afrontamiento psicológico ante el COVID-19. Creo que me explayé un poco, pero creo que está un poco completo. Sí, digo, yo complementando a lo que acabas de decir, que es muy poco lo que ya pueda complementar, creo que sí hay que hacer énfasis en tratar de llevar no una rutina como tal, pero sí horarios que vayan de acuerdo al estilo de vida que nosotros llevábamos, ya que el momento en el que nosotros queramos reanudar todo, nos va a costar mucho más, porque como dices, muchos pueden estar desfasados en cuanto a sus horas de comida, sus horas de sueño, y eso es lo que más nos va a costar, ¿no? Al regresar. Otra cosa muy importante que nos puede ayudar es conocer nuestra familia y las personas con las cuales estamos sobrellevando esta cuarentena. Si bien no tenemos una guía de cómo reaccionar ante esta situación, ya que a todos nos agarró por sorpresa, mucho menos en cuestiones psicológicas, ¿no? Pero digo, algo que deberíamos aprovechar y verlo de esa manera es eso. Hay personas quienes podrán decir, es que yo no sé, de hecho hay un meme muy, muy bonito en el cual está como una persona que no puede decidir entre dos opciones. La primera, aprovechar su tiempo libre, ya que no sabe hasta cuándo va a tener tanto tiempo libre de nuevo, hacer algo productivo, y la otra persona, descansar. Y yo creo que es algo que en verdad nos está pasando, ya que mucha gente está en esa balanza de, bueno, al principio, los primeros días tal vez lo podrían tomar hasta de a broma, ¿no? Todo lo que estaba ocurriendo. Pero yo creo que a estas alturas la gente ya no sabe qué más poder hacer, ¿no? Si ser productivos, aprovechar para descansar, ver por sus intereses, etcétera. Aquí una de mis sugerencias es, no hay que dejar la productividad de un lado, siempre hay que estar leyendo, estudiando algo, viendo cosas de nuestro trabajo, adelantando pendientes que tengamos, poder optimizar bien ese tiempo que podamos disponer. Y otra, lo que iba a comentar antes, es que aprovechemos a conocernos a nosotros para empezar, conocer a nuestros familiares, las personas con las que estamos ahora, tomarnos ese tiempo de conversar, digo, hacer videollamadas con amistades que uno tenga, aunque sea llamadas, escribirse, lo que sea, pero tener un contacto con tus amigos es de lo mejor que puedo recomendar en estos momentos. Definitivamente las personas deben entretenerse, deben ocuparse en otras cosas, deben distraerse. No todo el día podemos estar pensando de manera catastrófica y pesimista en cuanto a lo que está ocurriendo, y la única manera de hacerlo es ocupándonos en otra cosa. Y qué mejor que sea algo productivo, ¿no? Para que no perdamos toda esa actividad. Yo creo que es de lo poco que puedo complementar lo que ya has comentado. Y bueno, no sé, obviamente el ejercicio, ¿no? Que es indispensable en todo esto, pero ya para eso nos va a explicar de manera más detallada nuestro experto. Muchas gracias por estas recomendaciones, sin duda muy buenas. Yo aquí ya me he apuntado algunas para llevarlas a cabo en esto.
y motivarlos a los que nos escuchan a llevar a cabo estas técnicas, estas acciones, y agregar yo a ello el no dejar de hacer ejercicio, movernos en la medida de lo posible, tratar de buscar esas soluciones. Como bien lo mencionaba Alex hace un momento, el pasar más tiempo con la familia, y yo creo que el deporte o la activación física puede ser un acercamiento hacia ese reconocimiento con nuestra familia o con la gente que estamos viviendo esta situación. Sin duda es indispensable y va a ser crucial en estos tiempos y para toda la vida, una vida sana, una vida saludable. Y para concluir, yo quisiera motivar a todos los que nos escuchan a no ser una persona reactiva, sino proactiva, ocuparnos y no preocuparnos, como lo decía hace un momento, y en la medida de lo posible influir para bien en el círculo social en el que nos desenvolvemos, porque a cuánta gente no conocemos. Somos seres sociales que influimos en la familia, con mis amigos, con las personas que yo practicaba tal deporte, en la religión, en las redes sociales. Creo que es muy importante el poder influir en ellas personas para bien, para tener una vida más saludable. Hace unos días escuchaba una conferencia de la doctora Angélica Satiro, la cual mencionaba: el virus nos está contagiando para enfermarnos. Nosotros debemos hacer un contagio contrario para reconstruir, generar cosas buenas, salud física, nutricional, mental y social. Muy acertado esto que comenta esta doctora, y motivarlos a tomar acción, a tomar medidas, a buscar una vida saludable a partir de ahora y para siempre, para toda la vida. Y muchas gracias a ti, Alex, a ti, Emanuel, por hacer posible esta charla. Espero que esta reflexión nos ayude a tomar decisiones y a ejercer ese valentía que nos hará falta sin duda en los próximos días. Claro, totalmente. Solo iba a comentar que agradezco mucho la invitación y espero poder encontrarme aquí de nuevo. Claro que sí, será un placer totalmente que vuelvas a estar en otra entrega más para Vital Sport. Claro, a mí nada más me gustaría dedicar este podcast a los sanitarios que se encargan de velar por nuestra salud y a todas las personas que aportan su granito de arena para hacer frente a la crisis que nos asedia. Muchas gracias, Marco, por invitarme, y pues aquí estamos, cualquier cosa. Muchísimas gracias, y a ustedes que nos escuchan, no olviden dejar su manita arriba, su like si es que les gustó este podcast, y sobre todo dejarnos en los comentarios de qué temas les gustaría que abordáramos en los próximos videos, y compartir, sin duda, eso sería de gran ayuda para que crezca este canal. Muchas gracias y hasta la próxima.